Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Parra, soy gastrónomo y chef profesional. Hace aproximadamente 8 años me dedico a cubrir eventos acá en Colombia. Eh, Aplicamos mucho nuestra cocina colombiana, aplicamos muchas técnicas y recetas e ingredientes del extranjero, pero el día de hoy estamos con una serie de videos explicando un poco las recetas del día a día en Colombia, de cómo comemos en las diferentes regiones. Nosotros somos pues paisas, entonces eso como que lo ajustamos un poco a nuestra cultura. Es una cultura que nos gusta ser un poco exagerados en el emplatado, que se vea bastante comida. Es algo que usamos en el día a día, puede ser desayuno, almuerzo, cena, siempre va a ser bastante cantidad y es algo que no solo tenemos los paisas, sino casi en todo Colombia. Obviamente, pues respetando los diferentes sectores económicos que hay en el país. Yo sé que pues hay unos sectores que no se pueden dar este privilegio, pero igualmente el día de hoy la receta que vamos a tener va a ser inspirada en ellos, porque es algo que nos han enseñado a hacer con un poco de ingredientes que nos quedan del día anterior o que nos quedaron, digamos, del desayuno, del almuerzo y ahora vamos a hacer la cena. Son ingredientes que ya teníamos listos, que nos sobraron, digamos, de otras preparaciones, que quedaron muy buenos y que simplemente se mejoran y se cambia completamente el estilo, completamente el emplatado. Entonces hoy vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a hacer un filete de pescado. Este sí es un filete más, esta receta es muy caribeña, es un filete de mar, es pesca blanca. Entonces cogimos como esta parte del Caribe. Allá es donde nos enseñaron un poco a hacer el proceso que vamos a hacer del arroz, que es un arroz caramelizado. También vamos a hacer una ensalada de aguacate, mango y fresa. Esos son como darle así un poco de frutas tropicales. Y vamos a hacerle al pescado una salsa de ajo con cilantro. Es algo que, no, que es muy común, pero que van a ver como de ingredientes ya muy comunes, siempre se las ingenian para hacer un plato muy gourmet. Hoy vamos a hacer un plato que lo podemos presentar en una fiesta, en una reunión importante, en un evento con comensales de gran nivel. Entonces, no siendo más, les voy a mostrar que necesitamos de utensilios. Es algo muy fácil de hacer porque, como les digo, son cosas que ya tenemos hechas desde con anterioridad, ya sea que sobró de otras recetas o del día anterior en el común pues, de los restaurantes y en casas. Les vamos a necesitar básicamente sartenes. Sartenes con un buen teflón preferiblemente, que no se nos vayan a pegar las cosas. Y vamos a comenzar con nuestro arroz. Eso es un arroz que ya estaba hecho, es un arroz que está sueltecito, que está fresquecito, está ya con todo el sabor muy rico, pero que me enseñaron a mí a hacerlo, hacerle una versión similar al arroz de coco, sin necesidad de coco, porque el coco a veces escasea y se pone costoso en el centro del país, en el interior del país, ya que el coco solamente lo estamos cosechando en las zonas caribeñas y del Pacífico. Entonces, tenemos panela, que esta sí la conseguimos muy fácil en las regiones del interior del país, somos exportadores, la hacemos a base de la caña de azúcar, le hacemos un proceso y termina siendo panela compacta en cubos. Entonces necesitamos un cubo de panela, necesitamos una cebolla que la vamos a caramelizar, esta nos va a dar mucho sabor y nos va a dar, como la vamos a caramelizar, nos va a dar esa textura final que es similar, no estoy diciendo que lo reemplace, sino que es similar a la textura que nos da el coco rallado. Y por último, nuestro arroz, que ya, como les conté, está previamente hecho. Que no tenemos arroz previamente hecho y que aún así queremos hacer esta receta. Entonces, simplemente vamos a hacer un arroz blanco, básico, eh, con agua, un poquito de aceite. Vamos a perlar nuestro arroz. Vamos a agregarle el agua necesaria. Vamos a dejarlo cocinar. Le podemos agregar una ramita de cebolla de rama y un par de ajitos. Luego se lo retiramos y ya nos queda un arroz básico, pero con mucho sabor. Este arroz de pronto lo pueden ver un poco amarillento, ya que le echamos aceite achotado. Al echarle aceite achotado, el achiote es una semilla que nos dejaron nuestros indígenas en nuestra cultura y nos da este color amarillento, un color anaranjadito muy bonito. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar con nuestro arroz. Para nuestro arroz vamos a cortar nuestra cebolla en julianas.
Si de pronto no les gusta que quede tan largo y que quieren que quede un poquito más cortico, como les digo, asemejándonos más al coco rallado, entonces lo vamos a cortar en media pluma. ¿Cómo es media pluma? Vamos a retirar las dos partes de la cebolla, dejando solo la zona central. A mí siempre me gusta quitar la primera capa de la cebolla, ya que esta es una cebolla que ya estuvo lavada y desinfectada, pero yo siempre he sido fiel creedor que en estas primeras capas se pueden esconder todavía un poco de tierra o de algún parásito. Entonces siempre le retiro la primera capa para estar seguro de que quedó bien desinfectada. Vamos a partirlo aquí a la mitad y al partirlo a la mitad lo vamos a volver a unir como lo teníamos. Y ahora sí vamos a hacer el corte de plumas, que al tenerlo aquí nos va a quedar media pluma. Vamos a hacer un corte delgado. Vamos a acercarnos más acá. Recuerden siempre la postura de los dedos para no irnos a cortar. El cuchillo desliza por esta parte central de los dedos, evitando cualquier tipo de corte. Vamos aquí, vamos a ir agarrando, vamos cortando delgado, nos vaya quedando las media plumas muy perfectas, muy bonitas. Igual esto se nos va a empezar a deshacer un poco en el plato, nos va a cambiar, pues en el fuego nos va a cambiar un poco la presentación, pero igual es bueno mantener la técnica para conservar una igualdad de transformación del alimento y así asegurar que sepa igual y que tenga la misma textura. Entonces vamos acá a terminar nuestras plumas, aquí volteamos un poco la cebolla y terminamos acá nuestras cebollas. Recuerden, esta receta es solamente para uno, máximo dos personas. Entonces estamos usando aquí media cebolla. Vamos a prender acá nuestro fuego. Como es el arroz, que es donde más cantidad tenemos, vamos a hacerlo acá. Igual ahorita lo podemos reservar en un bowl. Por eso es muy importante tener un aceite o una paila antiadherente, que se le dice paila a los sartenes normalmente, para que esto no se nos vaya a quemar ni se nos vaya a pegar. Entonces ya tenemos acá nuestra sartén caliente. Vamos a ponerle un poco de aceite achotado. Vamos a mezclar, pues a esparcir un poco para que haya homogeneidad. Ahorita cuando pongamos nuestra cebolla, fuego empezamos de caliente a frío, o sea, vamos a empezar con un fuego intenso y luego lo vamos a ir bajando a medida que se están haciendo nuestras preparaciones. Vamos ya con nuestra cebolla. Rápidamente empieza ese sonido característico del sellado rápido, ese pss, no sé si lo alcanzan a escuchar así de forma natural, que ese es el que nos indica que la sartén sí está bien caliente. La idea es esa, que esté bien caliente para que nos selle rápidamente, no se nos desjugue los alimentos. Siempre tengamos eso en cuenta cada vez que queramos un sellado. Siempre nuestra manera hecha en este momento va a ser algo con que mover todo el tiempo. Es una preparación que es de todo el tiempo estar revolviendo, estar siempre muy pendientes, estar revisando. Entonces aquí vamos a hacerle una caramelización a la cebolla. La cebolla carameliza de forma natural. No sé si sabían que a pesar de su amargor o de su sabor característico, la cebolla es uno de los frutos de las verduras que más azúcares tiene. Entonces, si le damos un debido proceso en fuego, de que lo dejamos buen tiempo, lo porcionamos de la manera correcta, nos va a ir soltando sus azúcares despacio y se va a ir caramelizando de forma natural sin necesidad de agregarle azúcar. En este caso, como es un arroz caramelizado, que queremos que sea un arroz que tenga mucho sabor a dulce, vamos a hacer un paso a paso similar al del arroz de coco que les estoy diciendo. Entonces, por así decirlo, esta cebolla ya nos está reemplazando el coco. Y este azúcar, esta panela, nos va a hacer la labor del titoté. El titoté es el proceso que se le hace previo al arroz de coco, que es con agua y leche de coco, ponerla a reducir, que se separen los aceites y que empiecen a caramelizarse. Entonces queda un color moreno muy característico, muy oscuro, que ese es el que nos pinta todo el arroz de café. Entonces eso es lo que va a pasar en este momento. Este nos va a hacer un caramelizado mucho más oscuro, mucho más potente a nuestra cebolla. Entonces vamos a dejar aquí la cebolla caramelizando de a poco, ya comienza a sellar, entonces lo que les explico. Ya tuvo su primer sellado, ya cogió su primer doradito. Vamos a bajarle un poco el fuego, vamos a tener acá un poco de agua calentando
Vamos a bajarle al fuego, vamos a mezclar y vamos a irla dejando ahí. Ya estamos a fuego bajo, comenzamos en fuego alto, ya estamos en fuego bajo, vamos a dejar que se vaya haciendo, que vaya soltando sus jugos. Esta panela la podemos rallar, la podemos picar delgaditica o la podemos hacer como decir una especie de agua de panela, o sea, deshacerla en agua y luego agregarla. En este caso les voy a mostrar pues con el cuchillo cómo vamos a hacerle una especie de rallado. Me gusta un poco más porque a veces es mucho esfuerzo con el rallador. Entonces no hay problema, lo voy a hacer así. Vean, siempre teniendo cuidado, vean cómo se nos va deshaciendo la panela rápidamente, se nos va poniendo así en polvito. Entonces vamos a ir haciéndole, vamos haciéndole como un raspado, y eso nos asegura de que se va a deshacer muy rápido. Acá en Colombia y en otras partes del mundo también la podemos conseguir en polvo. Ya panela pues ya procesada, nos queda pues como la textura del azúcar, pero es panela en polvo, ya que somos productores y exportadores de panela por excelencia. Pero aquí les enseño una forma de hacerlo que me gusta mucho a mí porque queda un poco más gruesa, de que va a tener su tiempo de cocción sin quemarse. Y por otro lado, vean, nos quedan así un polvito que se nos va a deshacer con mucha facilidad al contacto con el fuego y con el agüita que le vamos a agregar. Vean, solamente decirle haciendo así, como si estuviéramos picando algo, nos sirve para practicar nuestros cortes en la cocina. Si de pronto estás comenzando apenas, entonces eso, mira, te da mucha soltura en la muñeca, te da mucho movimiento, vas volteando, vean, se va poniendo hasta más bonita nuestra panela. Entonces vamos a darle así. Igual no necesitamos pues tanto porque solamente es para un arroz, para una porción. Ya si de pronto necesitáramos mucha, entonces ahí sí es recomendable usar rallador o procesarla en procesador o conseguirla en polvo. Ya listo, ya aquí tenemos suficiente panela. Ya tenemos aproximadamente unas 4 cucharadas. La idea es que sea eso, que sea muy fuerte, que como les expliqué ahorita, que nos haga un tito-té, una especie de tito-té porque no es el mismo. Entonces vamos aquí a mezclar nuestra cebollita. Ya cogió el olor característico de la cebolla muy rico. Entonces vean, ya nos queda así doradita. Y aquí en este momento le vamos a agregar nuestra panela toda. La idea es que quede dulcecito el arroz, por eso es un arroz caramelizado. Vamos aquí a agregarle toda nuestra panela y le vamos a agregar nuestro poquito de agua caliente. Solamente es un chorrito como para que vaya remojando, para que se vaya mezclando y homogenizando los sabores. Recuerden, nuestro mejor amigo hoy es esta, acá en Colombia le llamamos miserable, nos ayuda pues como a revolver y a mezclar todo. Entonces vamos aquí, que se vaya haciendo una especie de caramelo, de agua de panela con cebollita. Esto nos va a dar mucho color, vean, ya es un color muy café. Vamos a dejarlo ahí, que vaya colorando, que vaya soltando la panela, que se vaya poniendo un poco más espesa. Viéndola así, vamos a dejarla así en ese mismo fuego bajo. Igualmente, como es una sartén de alta precisión, entonces rápidamente coge temperatura y ya nos está burbujeando, ya nos está evaporando el exceso de líquido al agregarle. Listo, ya tenemos ahí nuestra base del arroz, limpiamos acá muy bien, siempre tener en orden todos nuestros utensilios, todo en la cocina es de mucho orden y mucha limpieza. Vamos a limpiar acá muy bien nuestro cuchillo, ya nuestra panela no la necesitamos más, entonces la vamos a montar con ladito. Ya vamos a terminar acá nuestro proceso del arroz porque quiero que lo hagamos como uno a uno, para irles explicando muy bien, sin confundirnos y sin que nos saltemos pasos. Vean, ya va cogiendo un caramelo, vean que es muy café. Vamos a irlo dejando así. La idea es que el arroz no nos va a quedar un café oscuro, oscuro, que también es posible con unas técnicas agregándole de pronto un poco de soya o un poco de teriyaki si hay al alcance, pero como esta vez nos estamos metiendo en el papel de las personas que nos enseñaron a hacer esta receta, de que no tenemos ingredientes limitados,
Entonces vamos a mostrarle cómo queda así, con nuestra panela, que es muy fácil de que la obtengamos rápidamente acá en Colombia, nuestra cebolla, que es una vegetal también muy fácil de conseguir, y nuestro arroz, que es por excelencia el día a día. Entonces ya, vamos a dejar que pitotee un poco más, que se caramelice un poco más ya para terminar la receta. Bueno, si de pronto queremos eh, neutralizar un poco el sabor del azúcar, de la panela, vamos a agregarle una pizca de sal, pero poca, ya que nuestro arroz ya tiene buena sal, pues ya está en su punto de sal, ya que era un arroz blanco de otras recetas. Mezclamos, mezclamos y vean ya comienza ese caramelizado intenso que empieza ya a estar despacio y aquí es donde le vamos a agregar nuestro arroz. Cuando todavía tenga un poco de humedad para poder revolverlo. Listo. Agregamos nuestro arroz, aquí tenía un pedacito de cebolla que les expliqué de cuando se está haciendo. Y ya, aquí lo que hay que revolver muy bien. Revolver muy bien. Si vemos que se nos secó muy rápido, le podemos agregar un poquito de agua, pero poquita, como para que suelte más color cafecito. Pero en este caso lo puse pues en el momento que era, entonces ya nos cogió un color bronceadito, un color cafecito clarito, que es similar a el arroz de coco. Entonces ya vamos a dejarlo aquí, vamos a revolverlo muy bien, que coja todo ese sabor, toda esa panela, por eso es arroz caramelizado. Igual vamos a dejar aquí que caliente bien nuestro arroz, por lo que venía pues ya frío. Vamos a revolverlo, que siga caramelizando ya con el grano y que nos vaya generando sabores y texturas. Es bueno que en el caramelizado un par de granitos de arroz se nos tuercen un poco, que quede doradito y listo. Entonces la revolvemos muy bien y vean, ya nos queda un arroz mucho más cremoso, ya no es tan suelto por la caramelización. Entonces aquí ya tenemos el arrocito, huele delicioso y lo voy a dejar aquí en bajo a que termine de caramelizar unos segunditos antes de bajarlo del fuego. Vamos a dejar que se caramelice, igual ahí ya se siente, se ve el caramelo de la cebolla y de la panela en el arroz. Vamos a dejarlo aquí un momentico, ya nos quedó de un color más bronceadito como lo queríamos y vamos a ir adelantando de pronto para seguir con la línea de sal, nuestra salsa. Para nuestra salsa vamos a necesitar aguacate. Somos también cosechadores y exportadores por excelencia. Vamos a necesitar el jugo de medio limón. Vamos a necesitar cilantro, que bajo este esquema que les estoy contando de la reutilización, vamos a usar en este caso los tallos. Normalmente nosotros botamos estos tallos a la basura, es muy normal, por usar solamente las hojitas, las ramitas. Entonces aquí en este caso vamos a usar los tallos. Entonces tenemos acá los tallos, el aguacate, medio limón, tenemos crema de leche y tenemos un poco de mayonesa, una cucharadita de mayonesa. Esos son simplemente lo que vamos a usar para nuestra salsa. Si tenemos de pronto ajo, le vamos a agregar 2 dientecitos de ajo, y ya les muestro cómo. Vamos aquí a revolver nuestro arroz, sigue dorando bonito, sin que se nos vaya a quemar. Vean, cada vez está más dorado, cada vez está más similar a un arroz de coco. Entonces, ya lo tenemos acá. Recuerden que esto es una receta muy caribeña, una receta que aplican básicamente en las costas colombianas, pero que las hemos adoptado también en el interior del país. Vamos solamente aquí a pelar nuestros 2 ajitos y listo. Bueno, hay 2 formas de hacer esta receta con el ajo respecto al ajo. En este caso, como están tan pequeños, yo lo voy a hacer así puro, así vivo, tal cual como está. Voy a agregarle este ajo a nuestra salsa. Otra manera, si les gusta, digamos que coja un color y un olor y un sabor más ajo caramelizado, que baja un poco las notas ácidas del ajo naturales, sería fritarlo un poco o sofreírlo un poco en aceite. En este caso lo voy a poner así entero, ya que es poquita la porción que voy a hacer y están en buen tamaño que yo sé que me van a controlar un poco. Seguimos acá revolviendo nuestro arroz, cada vez hay que revolverlo más rápido porque se puede
al subir tanto la temperatura puede llegar a quemarse. Vamos a seguir haciéndolo ahí, que se siga caramelizando en ese azúcar, en esa panela natural que se le agregó. Como pueden ver, puede que tinte un poco más saludable que simplemente agregarle azúcar ultraprocesada. La panela es un poco más natural y listo. Entonces, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer en Turmix. El Turmix es una herramienta de cocina que es como decir un batidor de mano, una licuadora de mano. Si no tenemos Turmix, lo podemos hacer en licuadora. Y si no tenemos ni Turmix ni licuadora, fácilmente podemos cortar todo de una forma muy pequeñita, muy prolija y, y al agregarlo todo y mezclarlo todo muy bien, igualmente nos va a soltar ese sabor. Las ventajas del Turmix con respecto a los demás, la licuadora nos deshace mucho. Entonces, de pronto, si queremos una salsa más suave, más líquida, más ligera, ahí sí usemos licuadora. Si queremos una salsa que nos quede con pedacitos así del cilantro, un poquitico así del ajo, del aguacate, usemos el turmix. Y si ya queremos que todo quede un poquito más, menos procesado, o sea, que nos quede un poquito de cada cosa cortada, ahí es donde lo vamos a hacer a mano. Esas son como las diferencias. Seguimos aquí revolviendo nuestro arroz. Tiene un olor increíble, una pinta que ahorita van a ver en el emplatado. Como les digo, esta cebolla nos va a dar una textura en boca muy similar a la del coco. También otras opciones es licuar esa cebolla. Si de pronto no les gusta que se vea o no les gusta su sabor a cebolla, lo podemos licuar y volver a agregar a nuestro arroz. Entonces, listo, no siendo más, vamos con nuestro turmix en su recipiente para evitar salpicaduras. Entonces vamos con cilantro. Vamos, con los dos dientes de ajo. Me gusta que queden acá por arribita para que enreden bien. Vamos con medio limón. No mucho limón, ya que va a estar en contacto con la crema de leche. Entonces se nos puede cortar. Por eso lo agrego acá de primero. Porque van a ver que ahorita más fácil, mejor. Vamos en forma envolvente a mezclar. Solamente el jugo de medio limón es para que le aporte una acidez hacia el fondo y nos neutralice un poco los sabores, el sabor del ajo y el sabor del cilantro. Vamos con aguacate. Es un aguacate que ya teníamos empezado. Vamos aquí a terminar de cortarlo. Un aguacate que ya está maduro, ya está para comer, está muy cremoso. Entonces vamos a hacerle aquí unas incisiones para generar cuadros. Y así mismo los vamos a liberar en nuestra mezcla. Hacemos presión en la cáscara y con la ayuda de una cuchara lo bajamos. Aquí le llamamos a esto aguacate mantequilla. Este es un aguacate que también le denominamos papelillo. Mantequilla es por la textura que parece literal una mantequilla, porque recuerden que el aguacate tiene mucha grasa natural que nos ayuda mucho en sabor y en textura. Entonces ya tenemos acá el aguacate, tenemos el cilantro, tenemos el ajo. Entonces le voy a agregar la mayonesa. Solamente son 2 cucharaditas. Limpio por acá. Voy a agregar solo un poco de crema de leche con una cucharita. Agregarle aquí crema de leche, solo una, porque este resto se lo vamos a mezclar ahorita en forma envolvente para evitar que se nos corte. Ya listo. Vamos acá con nuestro turno y revisamos primero nuestro arroz. Ya el arroz lo voy a apagar, ya cogió el color que esperaba. Vean, es un color doradito, un color morenito, muy bonito. Un olor muy rico, ya tostó un poco el arroz, generando esa caramelización que les explicaba. Y vean, ya, que queda un color muy bonito. Ya se lo vamos a retirar por acá. Y ahorita de pronto lo sacamos de esta sartén. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Listo. Seguimos con nuestra ensalada, con nuestra salsa. Vamos a pincelarle. Tenemos aquí, luego ya vamos a agregarle a eso un poco de sal, pimienta. La tenemos por acá. Y vamos a agregarle un poco de páprica. Y le vamos a agregar buena cantidad de azúcar. Vamos a agregarle unos 4
pizcas, 2, 3, 4. ¿Para qué? Para que nos nivele el limón, nos nivele el ajo y nos nivele el cilantro. Entonces, listo, vamos aquí ya con el turnis a procesar. Con una salsa ligera, de mucho sabor. Usar una salsa muy neutra, ya que tiene el limón, tiene el azúcar, tiene la sal pimienta, que nos neutraliza los pH, tanto del ajo como del azúcar. Listo. Tenemos acá la salsa como tal. Vean, queda pues de ya una textura muy cuchareable, muy manejable. Punto de letra que le llaman a veces. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a agregarle ahora sí un poco más de crema de leche. Agregarle otras 2 cucharadas. Una, dos. Y mezclamos. Quiero que me quede así bien cremosita para nuestro pescado. Con su verde característico muy bonito. Queda una salsa muy, muy cremosa. Que obviamente al contacto con el calor se nos va a fundir. Se nos va a fundir y se nos va a regar en el plato. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? ¿A qué voy con esto? De que debemos servirla al momento. O sea, ya para cuando vaya para la mesa, vea, queda una salsa espesa, pero que al ser a base de crema de leche se va a fundir y se va, digamos, a derretir por todo el plato. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos por acá entonces ya nuestra salsa. Tenemos ya nuestro arroz. Nos falta la ensalada y nuestra proteína. La proteína lo voy a dejar de último ya que es pescado. Es un filete en mantequilla que se nos va a demorar muy poco. Nos va a demorar máximo, máximo 10 minuticos. Aquí voy a igual tener la sartén a fuego muy mínimo para que vaya pues como cogiendo su calor. Entonces vamos a empezar con nuestra ensalada ya para ir culminando nuestra receta. Ya estamos por más de la mitad. Entonces listo, para nuestra ensalada vamos a usar mango maduro en preferencia. Si hay verde, pues verde también. Vamos a usar fresas, unas fresas ya lavadas y desinfectadas. Vamos a usar maicitos y vamos a hacer una vinagreta casera que es con el jugo de medio limón, un poco de vinagre y un poco de aceite de oliva. Vean, es una receta muy básica, una receta muy clásica que nos saca de muchos apuros acá en Colombia, que espero que entiendan el concepto de este video, que es como con cosas básicas y básicas y clásicas, hacemos preparaciones muy ricas. Vamos a tener acá un recipiente listo para nuestra ensalada porque toda pues como mezclado. Vamos aquí a cortar nuestras fresas. Voy a quitarle primero todas las bases y listo. Vamos a cortarlos unos bastones alargados, solamente haciendo así para un lado y luego para el otro. Aquí se me desvía un poco para que nos queden estos tipos de bastoncitos de fresa. Listo. Entonces vamos aquí con estas 3, 4 fresitas. Esta es una ensalada muy tropical, la podemos ver muy fácil en las ciudades que haga mucho calor, que nos gusta mucho la fruta para refrescar un poco el paladar. Entonces nos gusta mucho pues combinar frutas, es algo que tenemos mucho los latinos en general y más en zonas costeras, porque la fruta acompaña muy bien los pescados y los mariscos. Entonces, como en este caso vamos a hacer un pescado caribeño, qué mejor que una ensalada caribeña. Entonces, listo, ya estamos aquí con la fresa. Hay que terminar de cortarla. Estamos listos. Vamos con, vamos aquí, la fresa. Aprovechar que ya tenemos los maicitos. Estos son unos maicitos, un maíz dulce que ya lo habíamos precocido. Esto lo pasamos por agua caliente con un poquito de laurel, un poco de tomillo y lo dejamos enfriar completamente para nuestras preparaciones. Vamos a agregarle aquí al ojo unas 2 o 3 cucharaditas de maicito, entonces ya tenemos fresa y maicito, ya solamente nos falta el mango y hacerlo nuestra vinagreta clásica. Entonces listo, vamos aquí con eso, vamos a entonces aquí con medio mango, esto es solamente receta para 1 o 2 personas,
Entonces vamos a pelar aquí un poco el mango. Me gusta siempre generarle aquí una base y más que está tan maduro para que nos agarre bien nuestro pelado. Vamos a pelar acá medio mango, está entre pintón y maduro, tirando más a maduro, que nos va a dar un dulzor en nuestra receta y algo más refrescante. Me gusta como pelar la mitad y cortar la mitad. Recuerden que el mango tiene un hueso, una pepa por dentro en la mitad, por eso habría que cortarlo alrededor. Con este ya es suficiente para un plato, que es lo que vamos a hacer. Y vamos a cortarlo en cubitos pequeños. ¿Sí? Siempre por un lado, volteamos y luego por otro. Muy fácil de hacer, muy rápido. Es una ensalada, un plato muy básico, pero con muchos sabores. Y van a ver que tiene muy buena presentación, colores muy bonitos que nos van a aportar a nuestro emplatado. Entonces, listo, ya tenemos aquí básicamente nuestra receta, nuestras frutas con nuestros maicitos, que es como la mezcla entre fruta y, y entre fruta y vegetal, por así decirlo. Vamos a coronarlo con un poquito de cilantro, porque me gustaría darle ese toque verde y el toque de verdura, ¿cierto? Que son sabores muy diferentes. Tenemos un sabor dulce y ya con sabores un poco más potentes, más amarguitos. Y listo, vamos a hacer una vinagreta rapidísimo y facilísimo. Para esto que necesitamos, necesitamos un bowl que sea así cóncavo, que logremos ver la base siempre. Vamos a necesitar un tenedor. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar vinagre, una cuchara de vinagre. Vamos a agregar el jugo de medio limón, jugo de medio limón. Esto nos va a hacer una base ácida de pH alto. Eso le vamos a agregar un poquito de azúcar y un poquito de sal. Ahí ya vamos aportando sabores. Y por último, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a deshacer este un poco, a juntar los sabores, que se deshagan los granos de sal, los granos de azúcar. Y ya teniéndolo así, vamos a ir agregando nuestro aceite de oliva en forma de hilo y vamos revolviendo con esta mano para que se nos vaya homogenizando nuestra vinagreta. Sin parar. Esto nos va a dar mucho sabor a nuestro aceite y nos va a generar una textura muy similar a las vinagretas. Esta es una forma clásica de hacer vinagreta neutra, que nos quede dorada, que nos quede separadita, ya, nos queda como una salsa. No sé si logren o alcancen a ver ahí, queda literal como una salsa, como una vinagreta comprada, nos queda con un cuerpo muy bonito. Esta es la forma clásica de hacer una vinagreta original. Entonces, listo, ya tengo nuestra vinagreta, como quiero que ya darle humedad a nuestra ensalada, se la voy a agregar. Vean cómo va a bajar, que es un poco más espesa, vean, es espesa, espesita, espesita, verdecita, listo. Tenemos ya la vinagreta, vamos a mezclarla un poco para que se vaya incorporando ese sabor en toda nuestra ensalada. Y ya queda una ensalada que huele muy refrescante, muy dulce por sus frutas y coge un brillo y un color muy bonito con la vinagreta y el limón. Que el limón es un potenciador de olores y de sabores. Ya por último, entonces ahora sí, vamos con nuestro protagonista, que nuestro protagonista casi siempre es la proteína. Aquí es donde ya nos fuimos un poco más, subimos un poco de rango y ya es algo más costeño, más costero, que ya es tener un buen filete de pesca blanca directamente pues desde la costa del mar. Esto es un pescado de mar. Entonces lo que vamos a hacer es, ya tengo aquí el aceite bien caliente. Voy a agregarle un poquito de aceite achiottado, poquito, solamente para que nos dé un sellado, nos ayude a hacer un sellado, vean, rápidamente se vuelve un humo. Y vamos a poner nuestro filete, así completo, vean, es un corte muy bonito.
que se escuche rápido. La idea no es que nos quede seco, nos tiene que quedar húmedo. Aquí voy a ir preparando ya nuestro plato para ir sirviendo. Vamos a tener ya todo a la mano. Entonces tenemos ensalada, tenemos salsa, tenemos arroz. Solamente nos falta nuestro protagonista, que es nuestro filete. Este filete no hay que cortarlo. Entonces ya voy a dejar esto por acá. Vamos a limpiar bien nuestra mesa. ¿Qué nos falta antes de nuestro filete? Solamente darle mucho sabor. ¿Cómo le vamos a dar ese sabor? Vamos a coger mantequilla. Aquí tenemos mantequilla. Vamos a aprovechar nuestro cultivo de romero. De aquí a cortar un poco de romero, fresquecito, muy orgánico. Y vamos así, a moverlo un poco, a aplastarlo un poco. Ahí mismo suelta un aceite, un olor muy rico, se pone verde oscuro rápidamente. Hay que aprovechar ese olor y ese sabor y se lo vamos a poner aquí a nuestro pescado para que se vaya envolviendo en ese olor y en ese sabor. Entonces aquí es donde vamos a aprovechar ya para todo el sabor. Vamos con sal, pimienta. Me gusta una capa gruesa, una costra de sal, pimienta solo por un lado del pescado, que lo vaya absorbiendo y ya al voltearlo igual ya cayó en el resto de la sartén. Entonces tenemos sal, pimienta, un poco de sal de ajo granulado. Si no tenemos ajo granulado, podemos hacer una pastica de ajo rápida, solamente pues triturando el ajo con un poco de sal. Y vamos a agregarle un poco de páprica para ese saborcito, un poco de picorcito. Igual si lo hacemos así, en partes bajas, no va a haber pues como un picante pues que nos dañe la receta o que nos cambie mucho la receta. Vamos a dejarlo que dore por este lado, que vaya subiendo para ponerle la mantequilla al momento de girarlo. Entonces vamos a dejarlo así, vamos a ir chequeando que no se nos vaya a pegar, eso es la importancia de una sartén antiadherente. Vamos a subirle un poco el fuego. Recuerde, quiero que quede blanquito por fuera, como con costra, un poco cafecito, pero jugoso por dentro. El pescado blanco no tiene mucho problema en esto, ya que es un pescado muy suave, de un carácter muy blando, entonces rápidamente alcanza su temperatura de cocción y nos permite tener un emplatado muy jugosito. Vamos aquí a voltearlo. Este es el dorado que me refería, un doradito en las partes externas. Ya abajo está haciendo su trabajo el romero con el resto de especias y vamos a agregarle mantequilla. Me gusta agregárselo por encima y que se vaya derritiendo, que se derrita y que nos vaya, vean, ya se nos va a ir volteando, se nos va a ir bajando la mantequilla sola y toda esa mantequilla se la va a absorber nuestro pescado, va a generar mucho humo por la temperatura, pero nos va a generar una sensación en la boca deliciosa. Vamos a dejarlo ahí que se termine de hacer ya para servirlo. Entonces ya lo tenemos ahí. Otra técnica, otro tip, cuando ya tengamos nuestro pescado así, lo que hacemos es que bajamos, cogemos mantequillita y se la vamos a para que nos vaya cogiendo como ese sabor anuezado tan característico de la mantequilla cuando se funde a altas temperaturas. Y listo, y vamos entonces ya aquí a culminar con nuestro plato. Vamos a comenzar acá con nuestro arroz. Vean, es un arroz de un color, como les digo, muy parecido al arroz de coco. Vamos a hacer aquí, vamos a ponerlo por acá. Muy bien, así una buena porción. Recuerde que acá en Colombia nos gusta porciones grandes. Aprovechamos entonces acá para poner nuestra ensalada, que es de mucho color y de mucho sabor. Vamos a ponerla acá que comparta sabores y se empiecen a mezclar un poco. El rojo de la fresa, el verde del cilantro. Vamos a agregarle aquí también bastante. Listo. Nos queda así una ensalada, un picadillo muy bonito. Y por último vamos a ponerle nuestro pescado. Cuidadosamente lo vamos a poner acá. Podemos, es opcional dejarle o no al romero. A mí no me gusta pues en el emplatado. Entonces simplemente vamos a dejar acá el pescado. A ponerlo acá en diagonal. Y culminamos con nuestra salsa.
a terminar acá con nuestra salsa, que le va a dar un color muy bonito, bastante, que se nos vaya fundiendo y nos vaya derritiendo y se vaya pegando a nuestro arroz. Entonces, no siendo más, esta fue la receta del día de hoy. Espero les haya gustado. Vamos aquí y vamos a coronar con un poquito de cilantro. Y listo, así donde nos caiga. Espero les haya gustado mucho. Esta es nuestra presentación del día de hoy. Recuerden ser muy recursivos en cocina, aprender de todas nuestras madres colombianas. Hasta la próxima.